tema importante, recién lo escuchábamos acerca a Martín Redrado hablando de esto con Luis Majul, que tiene que ver con la medida que se conoció el viernes, que es una restricción a aquellos que compran dólar oficial que no puedan intervenir después en el mercado de los dólares financieros. Pero esto está muy tirado de los pelos, como lo estoy explicando yo, porque no tengo ni idea de en términos económicos, ¿no? En materia económica. Por eso buscamos a un especialista en finanzas y comercio exterior como Janina Lojo para que nos cuente acerca de esta medida impulsada el viernes por la tarde, casi en el cierre de los mercados. Janina, buenos días, el placer de saludarla. Aquí Rebeca y Gabriel vamos a conversar con usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer escucharla. ¿Qué significa esto? ¿Es un cepito? ¿Cómo se puede denominar? A ver, para que quede claro, esto lo que es una medida destinada a detener lo que era un rulo financiero. Si yo te digo que el viernes, antes del anuncio de el swap con Estados Unidos, simplemente por mover la plata desde el mercado oficial al mercado financiero, podías hacer 40.000 pesos de ganancia, ¿sí? Y lo podías hacer de las veces que quisieras durante el día, probablemente te sorprendería porque no sabías que se podía hacer eso. Tal cual. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mucha gente compraba en el mercado único y libre de cambios, como lo conocemos todos, el MULC, cuando vamos al home banking y le damos comprar dólares, y estaban comprando a un tipo de cambio, ¿sí? Que en ese momento creo que estaba cerrando en 1.515 ese viernes. Se daban vuelta, transferían esos dólares a su broker y los vendían en el mercado financiero por un tipo de cambio mayor. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que se hacían de 40.000 pesos simplemente por comprar y vender los dólares entre dos mercados. Eso es lo que se llama estar arbitrando en los mercados. Janina, perdón que te interrumpa, pero cuando decimos mucha gente, ¿hay alguna estadística para saber más o menos cuánta gente era la que hacía este rulo financiero? Eso hay que preguntárselo al Banco Central, que fue el que detectó la maniobra y el que determinó que había que, obviamente, frenar esta situación, pero no se publicaron. Sí sabemos cuánto fue el dato de agosto en cuanto a la compra de dólares para ahorro, ¿sí? Que en agosto fue bastante importante la compra para agosto. Se publicaron los datos la semana pasada, ¿sí? Del informe del Banco Central, lo que pasa es que no los tenemos a septiembre, que es tu pregunta. Bien. Pero sí sabemos cuánto se compraron en agosto. Y en agosto estamos hablando, no te quiero mentir, déjame que ya te lo confirmo, pero tenemos unos, mira, compra neta humana, fue de 3.450 millones de dólares. Compra neta humana, ahí hay en todo concepto, está tanto lo que se compra para atesorar como también lo que se compra por turismo. Pero eso es lo que se compró en agosto. En septiembre no tenemos todavía el dato, hay que esperar el informe del Banco Central, pero eso lo tiene el Banco Central. Bien. Bueno, se calculaba que de la salida del cepo hasta agosto se habían vendido 10.000 palos verdes. Sí, a ver, acá lo tenés que pensar de la siguiente forma. El lunes el Banco Central... en realidad fue Arca, lleva la reducción de los aranceles de exportación de lo que es granos al 0% y en 72 horas de que sale la medida, 48 horas de puesta en práctica, porque la medida se puso en práctica al día siguiente, se logra la registración de los 7.000 millones de dólares que era el cupo máximo. Por lo tanto, en 3 días hábiles, aquellos que registraban esa operación tenían que ingresar los fondos. Entonces el Banco Central lo que estaba viendo era que estaban ingresando fondos frescos y que mucha gente estaba drenando las reservas del Banco Central para hacer un rublo financiero. Está perfecto, uno puede seguir comprando lo que quiera en el mercado para atesorar siempre que su situación patrimonial te lo permita. Lo que dice el Banco Central ahora es: no te voy a dar los dólares para que salgas a venderlos en el mercado financiero, me drenes las reservas para hacerte una ganancia financiera, para que arbitres entre mercados, ¿sí? Bien, Janina, un par de preguntas ahí. A ver, la decisión, cualquier argentino de bien tiene que apoyarla, porque decir, a ver, está cuidando la macroeconomía o la cantidad de dólares o las reservas, en definitiva, a través de esta medida. Ahora, ¿por qué ahora y no en abril? Bueno, es una muy buena pregunta en cuanto a la temporalidad. Muchos criticaron en su momento de que se levantara la restricción cruzada,
como se la conoce cuando se levantó el cepo, teniendo presente que las personas jurídicas, esto es para las personas de a pie, pero las personas jurídicas nunca tuvieron el levantamiento de las restricciones cruzadas. Porque ahora, bueno, porque se encontró esta situación en donde estábamos ante una volatilidad particular que se generó después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que hizo que el Banco Central tuviera que intervenir y se le fueran en una semana más de 1.100 millones de dólares, y eso no pasaba antes. Eso no había, si yo te digo, ¿sí? Cuando levantaron el cepo, no teníamos prácticamente brecha. Entonces no había sentido de hacer este arbitraje. Si no hay brecha, porque lo que favorece el arbitraje es la brecha. Cuando no hay brecha, no se justifica hacer este tipo de operaciones. Bien. Y hasta antes de las elecciones no había brecha. La brecha era prácticamente inexistente. Claro, tal cual. O sea, no tenía ningún sentido hacerlo en ese momento porque no estaba gente haciendo ese purecito. Exactamente. En cambio, la brecha, una semana, el viernes antes de que se anunciara el acuerdo con Estados Unidos, estaba en torno al 4% en el mercado del contado con liqui, un 2 y pico % en el mercado de lo que es el dólar bolsa. Después del anuncio de esta medida, ¿sí? El mismo viernes la brecha saltó al 6% en el MEP y a casi el 9% en el mercado del contado con liquidación. O sea, se amplió todavía más. Bien. Hay que, entonces es por todos lados una buena medida. Innecesaria, pragmática, digo. A todos nos gustaría que no haya ningún tipo de restricción, a todos. Todos querríamos volver a un mercado completamente libre. El MULC se llama mercado único y libre de cambios. Y todavía sigue habiendo restricciones. Y ahí voy a hacer un énfasis en algo. Sigue habiendo todavía muchas restricciones para lo que es el pago de importaciones, desde el punto de vista de que no se permite el pago anticipado de las importaciones, salvo que vos importes un bien de capital. Y lamentablemente los proveedores del exterior nos piden pago anticipado. ¿Y eso qué hace? Que las empresas o tengan que recurrir al mercado financiero para poder hacerse de los dólares y poder pagarlo, o tengan que financiarse. Todo eso tiene un costo. Si la brecha se agranda... Eso se vuelve más traumático. Se vuelve más traumático, se vuelve más costoso, y eso impacta obviamente en el precio final. Y no hablamos solamente del precio final de un bien de consumo que voy a ver en una góndola, hablamos de un bien intermedio o de un insumo para la producción. Entonces, yo quisiera que eso se solucione primero antes de que vuelva la posibilidad de que se pueda operar en los dos mercados, pero quisiera que todo se solucione. ¿Pero por qué digo que quisiera que se solucione primero lo de las pymes? Porque son las que mueven la economía del país. Sí. Además de fuente de trabajo inagotable y un montón de cosas más, pero Yanina, ¿es cierto que al haber una restricción esto puede hacer que la brecha se eleve? Porque es como que hay más escasez. Cualquier bien cuando es más escaso hace que sea más caro. Es inevitable. Cuando teníamos restricciones todavía mayores, lo que veíamos era que la brecha era todavía más grande. Cuando se eliminaron las restricciones para las personas humanas, pero se mantuvo la de las personas jurídicas, la brecha se volvió inexistente. Así que la mayoría opina que es probable que tengamos o este nivel de brecha o un poco más, y que probablemente esto se acentúe cuando nos acerquemos a las elecciones. Después de las elecciones y en función de los resultados se verá cómo sigue. La verdad es que hay muchísima volatilidad en el mercado que no responde necesariamente a cuestiones económicas, sino que tiene más que ver con ruido político. Yanina, ¿hay restricciones de tiempo? ¿Qué pasa si ya compré dólar MEP y ahora quiero comprar oficial o viceversa? ¿Cuánto tiempo debo esperar si compro oficial para poder operar por ejemplo, en los dólares financieros? Bueno, lo primero y principal, que no importa lo que hiciste hasta el 25 de septiembre. Bien, buenísimo. Si vos estuviste esperando hasta el 25 de septiembre, la norma es clara, dice que es a partir de las compras que vos hagas de dólar ahorro, que vuelvo a repetir, el dólar ahorro no tiene restricciones más que lo que determina tu situación patrimonial. Vos podés comprar todo el dólar que vos quieras en el banco que te lo permita tu situación patrimonial. Todas las compras que vos hagas a partir del 26 de septiembre en adelante, vos suscribís una declaración jurada que decís que por 90 días te comprometés a no vender esos dólares, ¿sí? Para decirlo fácil, porque en realidad la norma dice a no comprar títulos con liquidación en moneda extranjera, pero es a no vender esos dólares en el mercado financiero. La operación inversa, que sería si yo compro en el mercado financiero y quiero volver al mercado único y libre de cambios, de la norma que se publicó el viernes,
no se desprende directamente. ¿Sí? Bien. No se desprende. Es más, hubo entidades bancarias que primero sacaron un comunicado temprano diciendo que era 90 días antes y 90 días después, y después volaron la parte de los 90 días antes y solamente dejaron 90 días después de operar en el mercado único y libre de cambios. Hoy vamos a terminar de tener en claro bien cómo va a funcionar, porque los bancos estuvieron acomodando los sistemas. Es más, mucha gente me comentaba, no, porque no pude, tengo dólares en la caja de ahorro y no los pude usar, no me dejaron. Tranquilos, porque es normal. La mayoría de los bancos lo que hicieron fue parar. Esto se tiró en el medio de la jornada, a las 2 de la tarde. En una jornada financiera lo que se hace es parar las operaciones para acomodar, para evitar de que vos hagas una operación y que te deje inhabilitado, que si lo vas a hacer, lo hagas a conciencia. Hoy esto ya tendría que estar restablecido en la mayoría de los bancos que estuvieron trabajando todo el fin de semana, lo mismo que la SALIC. También las SALIC van a tener restablecido el funcionamiento de manera normal. Algunas ya el fin de semana, algunas que prestan servicio 24/7, ya estaban funcionando el sábado con acomodada la norma, ¿sí? Pero yo calculo de que hoy se va a terminar de definir o va a terminar quedando en claro cómo se opera. Bien, escenarios probables, para finalizar, cortito te pido. Una cosa si el gobierno defiende en las elecciones y otra cosa si el gobierno no le va bien en las elecciones. Es futurología. Y a mí me gusta más hablar con hechos, pero podemos tomar el ejemplo de lo que pasó con la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Vamos a tomar ese ejemplo. Si sucediera algo parecido, lo que vemos es siempre el mercado, unos días antes de las elecciones, va a descontar el resultado que cree más probable. Entonces, la semana previa a las elecciones, nosotros ya vamos a empezar a ver un comportamiento del mercado que dice si cree que el Estado, o sea, que la administración actual tiene chances de ganar o tiene chances de perder, y en ambos escenarios, por cuánto porcentaje cree. ¿Qué es lo que pasó cuando fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires? El mercado había descontado una pérdida en la provincia de Buenos Aires por un más o menos 5%. O sea que si se daba este escenario, era nulo el impacto en el mercado. Si la daba vuelta a las elecciones el gobierno nacional, se esperaba un rebote muy fuerte del mercado. ¿Qué pasó? No se dio eso. Al contrario, perdió y por un margen todavía mayor. Entonces fue la caída estrepitosa que tuvimos de los activos. Bueno, básicamente es eso. Todavía no tenemos datos cercanos, pues se maneja mucho con encuestas. Lo que tendríamos que empezar a mirar es qué vemos de las encuestas, porque claramente las encuestas no están siendo un buen parámetro, sí. ¿Sí? Pero probablemente el mercado descuente del resultado más probable, si es que el gobierno puede ganar las elecciones. Ahí lo que vas a tener es un mercado operando en positivo. Después tenés si cree que va a perder, por cuánto va a perder, lo va a descontar. Va a entrar a jugar también cómo cree que lo va a respaldar Estados Unidos si llega a perder, ¿sí? Uh-huh. Y el día después de las elecciones, con el resultado en la mano, el mercado va a responder, ya sea para arriba o para abajo. Muy bien. Janina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer, como siempre. Un placerazo escucharte. Janina Lojo, especialista en finanzas, charlando con nosotros sobre las nuevas restricciones para el dólar. En este caso, puedes seguir comprando todo lo que quieras, para que te quede claro, siempre que tu estructura económica lo permita. Tu patrimonio. Y obviamente después no vas a poder participar de los dólares financieros. Por 90 días. Por 90 días, en principio.